Bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos, pero sobre todo analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en Minneapolis, en estas protestas masivas, en, por supuesto, la muerte de este fin de semana de Ares Pretty y las consecuencias que está teniendo para Donald Trump. Enseguida les contamos las últimas horas en este sentido, con un Trump que empieza a recular en Minnesota, pero que amenaza directamente a Irán. Sigue hablando de esta armada masiva con el destructor US Abraham Lincoln, que se acerca a Oriente Medio, con Turquía, que ya se está preparando para lo peor. Enseguida les contamos la última hora en Oriente Medio y miramos a las amenazas del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, hacia Europa, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que el juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Sills, ha citado al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido requerimientos de jueces locales sobre inmigrantes detenidos y ha amenazado con abrirle un procedimiento por desacato. En un alegato presentado este lunes, Sills citó este próximo viernes 30 de enero a Lyons para que se persone ante él y explique por qué el ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos, pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis, ciudad que ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y de 2 muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de estos operativos. Dicen, la paciencia del tribunal se ha agotado, es lo que escribía Sills en su alegato, en el que amenazaba con abrir procedimiento por desacato contra Lyons. Todo esto en un momento en el que Gregory Bovino, el comandante general de la patrulla fronteriza a cargo de las operaciones de ICE en Minnesota y una de las caras de la represión contra la migración, abandona Minnesota tras las críticas desatadas por la muerte de 2 civiles a manos de estos agentes federales. Estará la explicación por parte de la Casa Blanca. Yesterday's shooting remains under active investigation by Homeland Security Investigations and the FBI. The Customs and Border Protection is also conducting their own internal review. As President Trump said yesterday, the administration is reviewing everything with respect to the shooting, and we will let that investigation play out. As the duly elected president, the president is fulfilling the will of the people by arresting and removing these threats from our country in cities from Los Angeles to New York and, yes, Minneapolis. Yet Democrat leaders in Minnesota with sanctuary city policies have actively defied federal immigration law and the will of the people. And as a result of that defiance, 2 Minnesotans have now tragically lost their lives on the streets of Tim Walz's state. El gobierno de Estados Unidos, mientras tanto, considera lanzar ataques de precisión contra funcionarios y comandantes iraníes de alto nivel, a los que califica como responsables de la muerte de manifestantes en su propio país durante las violentas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la nación persa desde finales de diciembre hasta primeros de enero. Es lo que apuntaban varios funcionarios a Middle East Eye. Los ataques podrían producirse esta misma semana, aunque ese plazo está sujeto a cambios. De acuerdo con este medio, las discusiones dentro del gobierno de Estados Unidos sobre este asunto han sido descritas como caóticas, con un debate intenso sobre las posibles repercusiones de las represalias iraníes. Y también les contamos que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, avisaba al Parlamento Europeo. Decía literalmente, si alguien piensa que Europa puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. Este es el mensaje de Rutte, el secretario general de la OTAN para Europa. Things here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War. Pendientes de los mensajes por parte de la OTAN, con el foco puesto en Oriente Medio y sobre todo, bueno, pues mirando estos problemas internos que tiene Donald Trump. Nosotros vamos ya con los expertos, vamos con los analistas y tenemos a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, con un poco de constipado, pero un placer estar aquí. Encantado de contar contigo, Carlos. Muchas gracias por tu esfuerzo. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional en la Universidad CEU Sao Paulo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último presentamos a Fernando Maragón, experto en Asia Central, en China, y bueno, experto geopolítico en general. ¿Qué tal, Fernando?
muy buenas tardes. Hola, encantado de estar con vosotros. Encantados de teneros a los tres por aquí, con el foco puesto también en el reloj del apocalipsis. Enseguida vamos a conocer, bueno, pues el último movimiento, ¿no?, de este reloj. De momento estamos a 89 segundos, dice, de una apocalipsis nuclear. Vamos a estar muy atentos a estos científicos. Pueden seguir, por cierto, toda esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Antes vamos a mirar a lo que está sucediendo ahora. Vamos a mirar a Minneapolis, bueno, pues con este enfrentamiento civil que está viviendo Donald Trump y sobre todo pues con este paso atrás en Minnesota. Si te parece, Fernando, empezamos contigo. ¿Cómo ves lo que está pasando en los últimos días, en las últimas horas y sobre todo estas decisiones de Donald Trump? Bueno, yo creo que es un elemento más de un proceso de fracturación social que se viene ya produciendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y de un enfrentamiento entre las élites, aquí si se quiere, plasmadas en republicanos y en demócratas, aunque la cosa es más compleja, en el que lo que vemos es un enfrentamiento entre, cada vez más crudo, cada vez más duro, entre puntos de vista e intereses absolutamente contrapuestos. Esta fractura social, como digo, se plasma en estas tensiones, es decir, porque más allá de las políticas inmigratorias que tenga Trump o que tengan los demócratas o que tenga quien sea, que son distintas, evidentemente, al final esta violencia responde a eso. No olvidemos que ya tuvimos el ejemplo contrario en el 2024, creo que fue, o el 2025, ya no me acuerdo. Bueno, cuando el gobernador de Texas, también por una cuestión relacionada con el tema migratorio, en la época de Biden, sí, el 2024, en la época de Biden, dijo directamente, el gobernador republicano se enfrentó al gobierno federal porque el gobierno federal tenía una política distinta en el tema migratorio y directamente hubo un intento por parte del gobierno federal de imponer por la fuerza, es decir, que incluso se consideró la posibilidad de llevar tropas federales allí, a Texas, y bueno, y el gobernador de Texas lo que dijo es, pues yo tiro de la Guardia Nacional. No olvidemos que en Estados Unidos tenemos dos ejércitos que son prácticamente iguales, el ejército federal, el ejército, digamos, regular, que conocemos todos, y luego lo que es la Guardia Nacional, que depende de los diferentes estados, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, un enfrentamiento que en un momento determinado no descartaría que pudiera llegar a una guerra civil, porque, ya digo, cada vez las tensiones internas son mayores. El pretexto es un poco lo de menos, da igual que sea por el tema de que los negros también importan o porque el tema de la inmigración y de cómo utiliza Trump el tema de la inmigración pues para fomentar esa fractura social, es decir, porque yo creo que le interesa en el fondo fomentar esa fractura social porque se retroalimenta, es decir, Trump con eso lo que consigue es que sus partidarios cierren filas y bueno, es decir, ahí lo que estamos viendo es un proceso de descomposición de la estructura social norteamericana que se plasma en este tipo de enfrentamientos, en este tipo de acciones absolutamente brutales, que esto sí pasa, cuando pasa en Irán o cosas por el estilo, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero teniendo en cuenta que en Estados Unidos matan a las personas por la espalda cada 2 por 3, es decir, y esto no es más que un ejemplo utilizado políticamente por ambos bandos para intentar llevárselas a sus sardinas. Pero vamos, yo creo que lo de Minnesota no pasará de ser un episodio más en ese proceso, en el que cada vez lo que estamos viendo es eso, unos Estados Unidos que tienen, por un lado, un trumpismo soberanista, antiglobalista, conservador, etcétera, que se enfrenta al wokismo globalista de los demócratas. Y eso refleja dos posiciones, por lo menos de una buena parte de la población estadounidense. Entonces, bueno, teniendo en cuenta además que es un país que está armado hasta los dientes, pues bueno, cualquier cosa es posible. Pero las tensiones van a ir a más y yo creo que eso es imparable. Ese proceso de fragmentación es imparable. Y digo que a Trump le puede venir bien, porque no olvidemos que en Davos ya soltó aquello de, bueno, una dictadura, cuando le hacía una pregunta, sí, bueno, a veces hace falta una dictadura.
Bueno, no descarto que en la cabeza de Trump se plantee la posibilidad de, ante una situación de emergencia nacional, de caos, de enfrentamiento social, que él mismo propicia, pueda ya salir un poco como salvador de la patria diciendo, bueno, no, ante esta situación hay que tomar medidas excepcionales y, por lo tanto, de una especie de golpe de Estado blando. Bueno, pues a la espera de lo que pase en Estados Unidos, con el foco puesto también en estas elecciones de medio término, una de las opciones, como estaba dibujando también Fernando, es que se puedan suspender, ¿no? Sobre todo en el caso de que estos disturbios se sigan produciendo. Luis, te quiero preguntar también por ello. ¿Cómo ves la situación en Minneapolis y sobre todo en Donald Trump, que ahora parece que intenta desescalar? Bueno, pues yo lo veo con preocupación y sobre todo teniendo en cuenta que esto no deja de ser también un indicio más de la polarización ideológica, esa polarización que está sufriendo Estados Unidos, no solo Estados Unidos, sino que es algo que vemos en otras latitudes y es algo que podemos decir que incluso se reproduce a nivel mundial, pero en Estados Unidos esa polarización desde que Donald Trump irrumpió en la política estadounidense hace 10 años ya, pues ha sido una constante, ¿no? Ya no estamos en esos tiempos en los que a pesar de todo la armonía reinaba entre los demócratas y entre los republicanos, y no solo entre unos y otros, sino también en el seno de cada uno de los partidos. Donald Trump ha revolucionado todo, incluso dentro del Partido Republicano. Acordémonos, por ejemplo, de Liz Cheney, la hija del ex vicepresidente recientemente fallecido, que precisamente por disentir con Trump pues se enfrentó a toda la ira y a la maquinaria en su contra del Partido Republicano, ¿no? Empezando por mensajes incendiarios en redes sociales hasta que pues la situación la obligó a desistir. Yo, más allá de todo eso, es verdad, como decía Fernando, que esto es algo cíclico, siempre se han ido produciendo algunos conatos, no creo que esto desemboque en una guerra civil, es verdad que hay que ponerle freno, hay que paliarlo, pero no creo que esto acabe llegando a esos derroteros, ¿no? Pero yo sí que recalcaría eso, la inestabilidad, no solo social, sino también política. Tenemos las midterm, Donald Trump se juega mucho, es verdad que se juega menos de lo que se jugaba en las elecciones de hace 2 años ya, casi, pero yo me quedaría con eso, la polarización ideológica y sobre todo también el retorcer el Estado de Derecho, transformando los procesos o adaptándolos a la conveniencia personal del presidente. Aquí yo también quiero traer a colación bueno, pues que a Obama la mayoría republicana en el Senado le impidió nombrar un juez en la Corte Suprema precisamente porque se encontraba en el último año de mandato, cosa que con Donald Trump pues sí fue posible cuando 4 años después la situación fue idénticamente la misma, pero bueno, ahí como convenía a quienes tenían la mayoría, pues se puso en marcha ese proceso de nominación. Bueno, esos son muestras, por no hablar del asalto al Capitolio. Yo creo que al final, pues esto, cuando uno apuesta por apagar la hoguera con un bidón de gasolina, pues al final todo esto puede acabar estallando en cualquier otro sentido. Y al final, pues es lo que tenemos en Estados Unidos. Y yo creo que si hubiera un mensaje mucho más conciliador por parte de la Casa Blanca, por parte de las élites políticas en el país, pues quizá la situación, no estoy diciendo que los disturbios de Minneapolis no se hubieran producido, pero sí que quizá todo sería más liviano o un poco más fácil de sofocar. Bueno, pues con el foco puesto en Minneapolis les estábamos diciendo que estábamos atentos a este reloj del fin del mundo, este reloj del apocalipsis que habla, bueno, de los peligros de una guerra nuclear, de los peligros de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar la última actualización. Estaba a 89 segundos de la medianoche, ahora lo están viendo en sus pantallas, 85 segundos, recorta en 4 segundos, bueno, pues el juicio final, ¿no? Habla del apocalipsis, están viendo a estos científicos que, bueno, estamos dando este aviso a la población. Hablan de la inteligencia artificial, también de los peligros de una guerra nuclear, el hecho de que haya más países también que estén abogando por ello, también incluso países en Europa, 4 segundos más cerca del apocalipsis, es al menos lo que apuntan estos científicos en su estudio. Vamos a escuchar sus explicaciones. It is now 85 seconds to midnight. This is the closest the world has ever been to midnight.
Bueno, pues este era el momento, 85 segundos para la medianoche. Esta es la última predicción por parte de este grupo de expertos que dicen que, bueno, que estamos más cerca del fin del mundo. Pueden seguir toda la comparecencia, todas las explicaciones en nuestro canal de YouTube en paralelo. Antes, nosotros, Carlos, te queremos preguntar por lo que está sucediendo en Minnesota, ¿no? Con un Donald Trump que parece que empieza a recular. Bueno, felicitar a esos científicos antes de nada porque, claro, según pase el tiempo, estamos más cerca del fin del mundo. Esto es evidente. Pero bueno, creo que la fecha que hayan marcado no va a ser la que digan ellos. Yéndonos al terreno que nos importa, a lo que nos estás preguntando, no quiero gastar mucho tiempo porque sería repetir todo lo que han dicho mis compañeros. La confrontación, la fractura social en Estados Unidos es evidente. Se lleva hablando de ella desde hace bastantes años. Son modelos sociales enteramente diferentes que chocan muchas veces en cuestiones como la inmigración, cuestiones de la ideología de género, el manido cambio climático, este tipo de cosas que son agitados constantemente para que suba la temperatura en estas cuestiones de la confrontación social, que han ganado muchos enteros y que yo no sé si se llegaría a una guerra civil, pero sí que existe una confrontación social, ya existe y que va a ir a más. No hay ningún elemento que nos dé a pensar que esta confrontación va a ir a menos. Es verdad que todo lo que está sucediendo en Estados Unidos son muchos capítulos de la historia interna de Estados Unidos. Si sucediese en otras latitudes, estaríamos hablando de intervenciones extranjeras, estaríamos hablando de justificación de otras cosas, pero en Estados Unidos pues nos parece casi normal y desde luego nadie va a toser a Estados Unidos y le va a aplicar la misma medicina que ellos quieren aplicar a otros países. Ha habido 2 muertos a manos de agentes del orden y esto agita a la sociedad norteamericana, pero es un hecho que ha sucedido bastantes veces. Lo que hay que ver es quién está detrás, qué intereses hay. Esto está recordándome casi de manera calcada a aquel infausto Black Lives Matter y estamos reviviendo sucesos constantemente de la misma naturaleza. Yo creo que le estás preguntando que el responsable de ICE en Minnesota ha sido sacado de ese estado para rebajar la temperatura, pero esto no va a servir evidentemente en algo necesario tanto en cuanto si no queremos que las manifestaciones en la calle, que las presiones mediáticas sigan subiendo. Va a rebajarlo, pero esto va a continuar porque el gobierno de Trump está condenado a tener que sufrir este tipo de cosas, entre otras cosas, como ha dicho muy bien Moragón, porque es el propio Donald Trump quien le interesa que esta temperatura se rebaje, pero no se rebaje del todo, que siga esa polarización, porque tanto en cuanto exista esto, sus partidarios van a afianzarse mucho más y de telón de fondo esas elecciones de medio término en noviembre, que todo augura a que Donald Trump no las gane, pero este tipo de cosas y esta polarización a quien conviene realmente es a Donald Trump de cara a ese noviembre, a esas elecciones de mitad de término. No hay poco más detrás. Se podría explicar otras cosas, pero de lo que tú has preguntado, ¿por qué se saca a Gregory Bobino de Minnesota? Es para intentar rebajar de momento, por un tiempo, la temperatura a raíz de todo lo que está acaeciendo en Estados Unidos. Bueno, pues con el foco puesto en Estados Unidos y en estos problemas internos para Trump, me gustaría preguntaros también por la situación en Oriente Medio con estas amenazas que siguen cerniéndose en torno a Irán, sobre todo con el US Abraham Lincoln, que al parecer ya está desplegado en Oriente Medio, y con un Trump que hoy ha vuelto a insistir en que hay una armada más grande que la que hubo en Venezuela y que está apuntando directamente a Irán, pero también, Fernando, está apuntando a Jamenei. Te quiero preguntar por esto. ¿Trump puede conseguir, puede de alguna forma extrapolar lo que hizo en Venezuela a Irán? No son cosas, son ámbitos distintos, países distintos, culturas distintas, ¿no? Pero además, geográficamente, Venezuela está al lado de Estados Unidos y Irán está muy lejos, ¿no? Es decir, a ver, lo que sí hay que decir es que, pero vamos, Trump tiene ese punto impredecible y, como tú bien señalabas, hay tortas dentro de la administración de Trump entre unos y otros por ver qué se hace con el tema de Irán. Porque yo creo que no tienen un plan claro. Quiero decir que no tienen un plan decidido, bien estructurado para provocar un cambio de régimen o algo parecido. Porque tienen un problema.
Primero dices, es que si quieres cambiar un régimen, un gobierno, como queramos decir, tienes que tener una alternativa. Es decir, tienes que tener un recambio favorable a tus intereses. El problema es que allí no lo tienes. Lo del Shah de Persia es de risa, vamos. Tengo yo más popularidad en Irán que él y no tengo ninguna, o sea que imagínate. Pero bueno, este hombre ya no... A ver, no va a ningún lado. Luego, claro, dices... como no tienes recambio, tienes dos alternativas, básicamente. Una, caotizar el país, o sea, pueden llegar a bombardeos y tal. Esto suponiendo, o sea, haciendo ahora mismo, digamos, quitando todas las repercusiones regionales que tendría y tal. Pero bueno, centrándome solo ahí, bueno, puedes liarte a bombardear el país y caotizarlo. A la Libia, un poco la Siria y tal, y que aquello, aprovechando las diferencias étnicas que hay en Irán, entre minorías y tal, los fragmentes y aquello sea, pues eso, un sitio de señores de la guerra, con pues eso, los azeríes, que además hay más azeríes en Irán que en el propio Azerbaiyán, los kurdos, los árabes, los beluches, pero claro, eso crearía unos problemas tremebundos. ¿Por qué? Porque dices, bueno, es que los kurdos... Pues hombre, no le va a hacer ninguna gracia a Turquía que los kurdos de Irán, en el caso de que cayera el régimen de los ayatolás, tuvieran una especie de pseudo-independencia por ahí, por razones obvias. O igual le pasa a Pakistán con los beluches, es decir, donde tienen un movimiento independentista también en Pakistán, con atentados terroristas todas las semanas, prácticamente. Con lo cual eso haría estallar la región. Por eso estamos viendo que Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, se están dirigiendo a Estados Unidos diciéndole, no, mire usted, no me monte este lío porque tendría muchos problemas de todo tipo. Esa es una opción. La otra es, hago un ataque de estos de decapitación, como bien te señalabas, me cargo, por ejemplo, el líder de la revolución, Ali Khamenei, a unos cuantos jefes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia de la Revolución, al presidente también, bueno, a quien quieran. Vale, se cargan unos cuantos de estos. ¿Y qué? Quiero decir, si alguien piensa que el hacer esto va a provocar que los que queden, es decir, los que queden al mando, que también son parte del régimen, digamos, queden al mando, van un sector más pro-occidental, que lo hay, dentro de los propios gobernantes iraníes, va a tener una postura más blanda, pues no lo veo por ningún lado, porque es que están atacando al centro neurálgico de lo que sería la estructura de poder en Irán, con lo cual van a responder de una forma durísima, hasta tal punto que los mismos israelíes, aunque tengan que sacar pecho, pero no lo tienen claro, es decir, porque las bombas no le van a caer a Estados Unidos, le van a caer a Israel, quiero decir. Esto está claro. Y no olvidemos que la guerra de los 12 días, al cuarto día Israel estaba pidiendo a Estados Unidos que interviniera como fuera para parar la guerra sin que se notara mucho, porque estaban siendo machacados. Y es que Israel tiene un problema de base, que es un país muy pequeño, para que la gente se haga una idea, siempre lo digo. Israel es más o menos un poquito más pequeño que la Comunidad Autónoma Valenciana. Bueno, pues encima quítale más o menos la mitad, que es el desierto del Negev, donde solo hay 4 bases militares y la central nuclear de Dimona. Allí no hay población apenas. Pues claro, está todo concentrado en lo que va desde el norte de Gaza hasta más o menos Haifa. Es que eso es indefendible. Ni cúpula de acero, que se ha demostrado que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque por saturación, igual que la onda de David, los Arro, los Patrios, los Tajat, estos impronunciables. Bueno, pues... se ha demostrado que por saturación, con drones y misiles muy baratos, los superas y luego mandan los que son ya de más entidad, los que son más dañinos, más capaces de destruir a los sistemas de defensa antiaéreo, y ya está. Quiero decir, y ya lo vimos, es decir, la destrucción que tuvo Israel fue tremenda en una guerra de 12 días. De hecho, si hubiera durado un mes, Israel hubiera sido arrasado. Es decir, el problema que esto implica, ¿no?, de que Israel pueda tirar de armas nucleares, y ahí entramos en otra cuestión. Aunque también los iraníes tienen un arma nuclear permanente fija en Israel, que se llama Dimona. Es decir, es verdad que es una solución de último momento porque afectaría tanto a israelíes como a palestinos. Pero teniendo en cuenta lo pequeño que es el Estado, se acaba Israel. Si Dimona empieza a esparcir radioactividad, se acaba Israel. Con lo cual, yo creo que
Estados Unidos ahora, y todo apunta que están preparando algo, pues tiene muchos problemas. Es decir, porque no tiene una opción clara con el tema de Irán. Y luego, además, otra cosa que se ve, dices, vamos a ver, y esto viene de lejos, es decir, ahora mismo está un portaaviones, el Abraham Lincoln, que parece ser ya está posicionado en el Índico, cerca del Golfo de Omán o por ahí, para hacer las operaciones que haga falta. Pero ya sabemos de antemano, y lo pasó en la guerra de los 12 días, que al menos se necesitan 2 portaaviones, por poner un ejemplo, para poder tener una capacidad de ataque suficientemente grande por parte de Estados Unidos. No solo, hacen falta más cosas. De hecho, yo siempre lo recuerdo, pero es que es así. La guerra más exitosa en Oriente Medio que ha tenido Estados Unidos, que fue la guerra de 1991, a veces se llama la primera guerra del Golfo y tal, la primera contra Irak, para recuperar Kuwait, con un objetivo muy claro, y fijaros la diferencia, un objetivo muy claro y asequible, echar a los iraquíes de Kuwait, un país pequeñito que era algo, digamos, que podía hacer perfectamente Estados Unidos, como así demostró. No se quería ocupar Irak. De hecho, podían haber acabado con Saddam Hussein y no lo hicieron. Porque les convenía más un Saddam Hussein debilitado, pero allí, en el poder, que otra cosa. En donde movilizaron más de 500.000 de tropas. Es decir, solo se ha movilizado más gente en la guerra de Vietnam, en el momento álgido, donde además hizo una coalición de países árabes en la que estaban gente como Hafez el-Assad, es decir, el padre de Bashar el-Assad, que mandaron 20.000 hombres con tanques allí, es decir, y donde a cambio se le prometió que se les dejaba las manos libres en el Líbano. Es decir, toda una serie de acuerdos para hacer una operación donde el objetivo estaba claro, donde se desplegaba una fuerza acorde a las necesidades, o incluso superior a esas necesidades, y ahora me viene Trump a contar que van a hacer no se sabe qué, otro paripé, como hicieron en los bombardeos estos para acabar con el programa nuclear civil iraní, que todo el mundo sabe que es un paripé, porque es que no acabaron con él, es decir, y que a cambio, para quedar todos bien y salir de la guerra de los 12 días, dejaron a los iraníes que bombardearan la base militar norteamericana de Al-Ubaid, donde no había nadie, se habían ido todos. Bueno, pues es que no hay, o hace otro paripé de estos, es decir, semipactado, o no tienen alternativas. Si es que no tienen la capacidad para hacer una guerra prolongada. O sea, esto no se trata de hacer un ataque de decapitación y a ver qué pasa. Sería atacar y atacar y atacar. No tienen ni la capacidad militar en cuanto a concentración de armamento y de capacidades militares en general en la región, ni tendrían tampoco la munición necesaria, tal cual, la munición necesaria para hacer una guerra prolongada. Es decir, yo es que no lo veo por ningún lado, pero ¿que van a hacer algo? Pues lo más probable. Yo no creo que hasta la semana que viene, porque todavía no veo suficiente concentración de armamento y de capacidades militares. Pero sí, todo apunta que sí, porque no olvidemos una cosa, y con esto ya acabo que me enrollo. En última instancia, todos estos conflictos tienen un destino final común, aunque sea secundario y cada uno tenga sus características propias y sus intereses propios, ¿no? Y es debilitar a China. Si yo me cargo a Irán, le estoy haciendo un destrozo a los chinos de mucho cuidado, porque no olvidemos que ellos necesitan a Irán para muchas cosas, y otras cosas para el suministro de petróleo, que prácticamente todo el petróleo iraní se lo venden a los chinos, que tienen un acuerdo a 25 años con Irán estratégico en el que los chinos se han comprometido a invertir 400.000 millones de dólares. Es decir, es clave, tanto para Rusia como para China. Irán es clave de un triángulo que tenemos arriba: Rusia, China, Irán, que domina Asia. Entonces, claro, tendrían además el apoyo, ya lo tienen, de hecho, están mandando armamento y tal, tanto los rusos como los chinos a Irán. Y bueno, yo es que ahí no le veo salida y no veo cómo pueden tumbar un país que además cuando se le ataca, la oposición interna de allí suele cerrar filas, mayoritariamente, porque dice: una cosa es que yo esté en contra de los ayatolás, y otra diferente es que me cambien por la fuerza desde el exterior, encima los israelíes y los norteamericanos, el sistema de gobierno. No, esto es una cosa nuestra, es decir, no de que me lo impongan desde el exterior. Entonces, con lo cual se tira de nacionalismo y se cierran filas. Yo no veo las alternativas del Pentágono ni de Trump
Por eso creo que hay tanto debate, porque no tienen nada claro. Pero bueno, pero van a hacer algo. Ya te digo que sí. Y además con cierta rapidez, porque esto hay que hacerlo antes de las elecciones de medio término, bastante antes de que empiece la campaña. O sea, que esto antes del verano tiene que estar solucionado, entre comillas, en términos de cómo lo miran los norteamericanos. Bueno, pues parece evidente, parece claro que Estados Unidos va a hacer algo, sobre todo con esta armada, estos aviones de guerra que, bueno, también están acercándose a Oriente Medio. Luis, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Hasta dónde crees que va a llegar la acción de Trump y, sobre todo, hasta qué punto puede estar en peligro Ali Khamenei? Bueno, yo creo que aquí en el caso es un poco complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un Estado que ha intentado mantener esa producción o conseguir el armamento nuclear, y habrá que ver si ha sido capaz de desarrollar algún avance en este sentido, por mucho que aparentemente no sea así, ¿no? Y como decían mis compañeros, esto acaba sumiendo a la región todavía más en un torbellino que ya se ve inmersa de por sí. No solo tenemos el caso de Israel y Palestina, con esas relaciones clásicas, desgraciadamente, de conflicto, también la situación que se está produciendo en Siria, ese nuevo reordenamiento en el que Rusia pues, no salió tan bien parada. Bashar al-Assad es historia. Y meter ahora otra vez un tercer elemento, aparte de los que pueda haber en el Golfo Pérsico, con los hutíes, al final es seguir añadiendo más leña al fuego, ¿no? Yo no sé hasta qué punto a Donald Trump le interesa seguir metiéndose en nuevos jardines. Es verdad que Donald Trump en su primer mandato llevó una tendencia contraria a la tendencia que está siguiendo en este segundo, pero digamos que en lo que debería, un poco geográficamente hablando, no lo estoy justificando, sino lo que nos parece más lógico es que si está llevando a cabo o tiene intención de consolidar esa transición en Venezuela, pues que siguiera enfocado en Venezuela, que siguiera enfocado en Cuba, por ejemplo. No estoy legitimándolo, insisto, estoy simplemente porque, bueno, pues podemos interpretar que es su área de influencia, por decirlo de manera clásica, porque son las regiones que más le desestabilizan, sobre todo con esas redes de narcotráfico, de redes de trata de personas, etcétera, que acaban impactando en el sur del país, los migrantes, etcétera. Pero querer ahora seguir ejerciendo ese rol de policía del mundo, moviendo sus intereses, cuando evidentemente no es el único, ya no es un tú a tú entre Rusia y Estados Unidos, hay más elementos externos. Hemos hablado de China, de la relación que tiene con Irán, pero tampoco tenemos que perder de vista a la India, que es un país que bueno, promueve un pacifismo filosófico enraizado en la cosmovisión hindú, pero evidentemente es un país con una capacidad creciente, una potencia, si no la primera potencia demográfica ya, que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Es un país que tiene también una capacidad nuclear muy relevante, tensiones críticas en algún punto. Hemos llegado también a la posible amenaza de una guerra con Pakistán, es decir, son elementos de una región ya de por sí convulsa, y entre medias, para más INRI, tenemos a Afganistán tampoco muy lejos de allí, ¿no? Entonces, yo creo que a Donald Trump no se le ha perdido nada, puede llevar a cabo otro tipo de acciones. Es verdad que sí se le ha perdido algo, porque Israel es un socio preferencial, por no decir el socio con mayúsculas, poniendo un poco en minúsculas Arabia Saudí, que sería su otro gran aliado en la región. Pero yo creo que Donald Trump debería enfocarse más en aquellos frentes que tiene a día de hoy abiertos. Cuando hablamos del caso o del conflicto de Israel, en las posibles repercusiones con Irán, pues es que al final uno es capaz de llevar a cabo un número limitado de acciones militares, de acciones políticas o de cualquier otra índole, pero más allá de eso, pues es complicado, ¿no? Y si Donald Trump quiere mantener al final hemos estado también hablando de las midterm, que en menos de 2 años van a ser una realidad, y yo pues coincido con mis compañeros. Esto no es el partido que se empieza a disputar en noviembre, es que el partido se ha empezado incluso a disputar ya en algún sentido, precisamente porque los procesos de nominación dentro de los partidos no son como en Europa o como en España, en el que llegan el partido A, el partido B, me da lo mismo, porque todos funcionan en el sistema continental de la misma manera. Por lo menos en España elaboran una lista y, bueno, por
obra y gracia del líder, un nombre aparece en esa papeleta electoral, en Estados Unidos no, en Estados Unidos, sobre todo en la Cámara de Representantes, los candidatos, aquellos que quieren luchar o pugnar por un escaño en la Cámara, empiezan la campaña casi un año vista. Siempre se ha dicho que el mandato es muy breve, durante el primer año están consolidando su llegada y a partir del segundo año o el segundo ya, la segunda mitad de esa legislatura tan breve, están buscando la reelección en caso de que quieran hacerlo. Quizá Nancy Pelosi está mucho más tranquila este año, ¿no? Pero eso es una particularidad del sistema estadounidense que hace que precisamente pues, estas dinámicas electorales y de competencia partidista sean mucho más intensas, mucho más dilatadas en el tiempo, y esto en la Casa Blanca los estrategas también lo saben. Yo creo que desde mi humilde punto de vista deberían focalizarse en aquello que sí que les puede dar réditos, porque evidentemente todos, no vamos a generalizar, pero hay una gran parte de la masa de votantes latinos que apoyan al Partido Republicano, sino que se lo digan a Marco Rubio en Florida o a cómo este estado ha basculado de los demócratas y ya pues casi hemos olvidado que Obama ganó Florida en las presidenciales y han ido apoyando cada vez con un mayor margen, con una mayor distancia electoral al Partido Republicano, y ahí es donde Donald Trump, precisamente en esos estados que podrían bascular o que podrían suponer una pérdida de ciertos diputados clave para mantener la mayoría, pues podría venderlo como un éxito diplomático, también como esa consolidación de la democracia que en Estados Unidos se lleva tan a gala, a pesar de que luego, como he dicho antes y hemos apuntado en alguna otra ocasión, pues tiene sus dificultades en algunos momentos, pero ahí es donde Donald Trump tiene un nicho electoral muy importante con el juicio a Maduro. Sobre todo sería muy simbólico que también Cuba cambiara de paradigma, porque claro, después de más de 50 años manteniendo esa línea, que ahora llegara alguien que se llama Donald Trump, que por cuestiones de la historia está en la Casa Blanca, y convirtiera a Cuba en aquello que sus predecesores no han conseguido convertirla, bueno, pues sería un éxito muy rotundo en política exterior, pero que redundaría evidentemente en una imagen interna. Y mientras intente contener los datos económicos, pues aparentemente todo podría irle bien, o por lo menos no tan mal como los demócratas desearían. Bueno, pues mientras Donald Trump amenaza, hoy se hablaba de pruebas de misiles en Irán, hemos visto a Turquía también, que ya se prepara para lo peor. Dicen, bueno, pues que están sobre todo fortaleciendo su frontera. Carlos, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo crees que respondería Irán en caso de un ataque de Estados Unidos que parece cada vez más posible? Es evidente que Irán está condenado a ser atacado por Israel y Estados Unidos. La pregunta es cuándo, lógicamente. Ahí no sé si los científicos que saben el fin del mundo nos pudieran dar alguna pista al respecto. Pero la pregunta de si va a atacar a Estados Unidos lo ha hecho desde el comienzo de la Revolución Islámica, desde principios del 79. Le aplicaron sanciones, le crearon la guerra con Irak, volvieron a hacer más sanciones, han utilizado fuerzas terroristas en su favor, Israel y Estados Unidos, para hacer asesinatos selectivos. Se ha utilizado todos los métodos posibles para terminar con la República Islámica. Yo he visto aquí, en estas últimas semanas, desde junio, he visto un cambio de junio aquí de paradigma, que ahora se dice mucho, de metodología para terminar con la revolución islámica. Si antes se intentaba un ataque para que hubiera levantamientos dentro, ahora lo que se ha intentado producir son unos levantamientos ficticios, artificiales, pensados desde el exterior para justificar un ataque. Le salió mal lo uno y le está saliendo mal lo otro. Ahora me pregunto yo muchas veces, ¿qué pueden justificar? Indudablemente se está justificando desde el punto de vista que yo ya he llegado a leer que hay 40.000 muertos después de las protestas, unas cifras enteramente delirantes, producto de analistas pagados después de la ingesta indiscriminada de carajillos, porque si no, no se puede explicar es la cuantía de esas víctimas. Es enteramente irrisorio. Se han publicado ya cifras al respecto, pero no quiero entrar en eso. Israel lleva desde los años 90 diciendo que sí, pues, que Israel puede desarrollar el arma nuclear. Luis ha hablado de eso, lo ha dejado entrever. Irán no puede desarrollar el arma nuclear. Yo no sé a ver si se enteran ya la gente que no pueden desarrollarlo, no por insuficiencia tecnológica, que van sobrados de calle, han desarrollado una tecnología propia en satélites, misiles, por supuesto, sino porque hay una fatua
de Jamenei precisamente, en donde prohíbe el uso de tecnología nuclear, de material nuclear, para fines bélicos, no así para fines civiles, que es todo lo que está desarrollando Irán en su plan nuclear. Teniendo esto en cuenta, no hay ninguna justificación más allá de esgrimir los señuelos fantasmagóricos de siempre de los derechos humanos, la democracia, los derechos de las mujeres, todo este tipo de cosas que no se utilizan para Arabia Saudí ni para ningún socio de Occidente. Pero sea como fuere, nos encontramos con que Estados Unidos está movilizando a su armada para acercarse a posiciones iraníes, amenaza con atacarles. ¿Qué va a hacer? Yo apuesto por algo parecido. Si Estados Unidos está condenado a su vez a defender los intereses de Israel y no poderle dejar a su suerte, sí está eligiendo, y así lo eligió en la Guerra de los 12 días, hacer un simulacro. Decir que ataca a aquellas centrifugadoras, avisando a Irán previamente. No bombardearon nada, y los iraníes a su vez anunciaron que iban a bombardear una base estadounidense, les llamaron y no mataron a nadie. Yo creo que se va a quedar todo esto en ese punto. Yo creo que va a ser una repetición de aquello, y ojalá sea así, porque nadie deseamos la guerra, supongo, aunque hay tuiteros que están animando a que haya guerra. Aquí hay de fondo, primero, la realidad. Irán tiene un potencial militar extraordinario, más allá de su orografía, más allá de su superficie, que es más de 3 veces España, de su población, de un sentimiento nacional que hace que gente que sea antirrevolución islámica no vaya a aceptar bajo ningún concepto la imposición y la injerencia extranjera. Pero es que además de esto, hoy me han preguntado acerca de esta cuestión también, me lo preguntaron la semana pasada, y yo estoy viendo que es como una onda con sus valles y sus crestas, y depende de cuándo contestemos. Yo he llegado a decir que era inminente el ataque, porque así pareció y así me lo hicieron saber diplomáticos iraníes, pero hoy estamos en otra cuestión enteramente diferente. Por un lado, la concienciación por parte de Estados Unidos y de Israel también de ese material, de ese potencial militar, pero es que además ha habido unos movimientos diplomáticos importantísimos de Turquía, de Arabia Saudí, de muchos países que son socios de Occidente y que han dicho que por su espacio aéreo no van a permitir un ataque a Irán. Yo creo que todo esto y la desgana interna por parte de Estados Unidos de comenzar una guerra de esa magnitud, que no sabemos cómo podría acabar, me lleva a pensar que no va a ser un ataque como a Venezuela o a este tipo de cosas que está habituado Estados Unidos. Para terminar, decir que yo no sé si se es consciente de lo que se está diciendo cuando se afirma o se sugiere que pudieran asesinar a Jamenei. Lo que representa Jamenei para el mundo chií sería como el Papa, haciendo un símil bastante patatero y de andar por casa. Sería incendiar Oriente Próximo, pero no solamente en Irán, sería en Pakistán, en las grandes minorías chiíes de Pakistán, de Afganistán, por supuesto Irak, 2/3 del país, en el Líbano. Sería un auténtico terremoto que lo pagaría indudablemente Israel. Alguna vez, y con esto termino esta intervención, que si las estructuras del Estado, afirmo rotundamente que si las estructuras del Estado de Irán se vieran en peligro, lanzarían todo lo que tienen contra Israel, asolarían Israel. Y para botón de muestra, un dato simplemente. En la Guerra de los 12 días, donde pidió el tiempo Israel para que se acabase aquello, me consta, y se ha hecho público posteriormente, que Irán lanzó el material más moderno, era de 10-12 años. No sabemos lo que tiene Irán realmente. ¿Estamos dispuestos a comenzar eso? Yo creo que Estados Unidos no. Bueno, pues esperemos que así sea, esperemos que no se desate una guerra total en Oriente Medio, pendientes de estas amenazas de Trump y de esta armada que se dirige hacia Irán. Muy rápidamente os quiero preguntar por un último tema, os quiero preguntar también por la OTAN y estos mensajes de Mark Rutte hacia Europa. Fernando, básicamente dice que Europa no puede defenderse sola, ¿no? Decía algo así como que sigamos soñando. Efectivamente, en esto tiene razón, en otras cosas no, pero en esto tiene razón. Y claro, aquí hay una cosa a decir. Primero, efectivamente, no puede defenderse, pero no puede defenderse ¿de quién? Que me cuente quién es el enemigo. Rusia, por favor, que me parto de risa. Es decir, aparte de que el discurso otanista es permanentemente contradictorio de esto. Una vez nos cuentan, los rusos no van a invadir Europa, todo van a llegar hasta Gibraltar y luego ya Marruecos, tal, en fin, una cosa tremenda. Y luego te están diciendo lo contrario. Luego dicen, no, pero si están estancados en Ucrania, no avanzan, aquello están perdiendo. Joder, o están perdiendo o están ganando. Quiero decir, pero no puedes... O sea, uno que está perdiendo, que lleva... No olvidemos es lo delirante del discurso. Es decir,
vamos a entrar ahora en febrero en el 5º año de guerra en Ucrania. Es decir, con lo cual, esta creación, este mito que se ha montado, que sirva a los intereses de las élites gobernantes de la Unión Europea y otanistas europeas, fundamentalmente, de que vienen los rusos. Es decir, cuando vemos lo que les está costando, porque no olvidemos una cosa, y esto siempre hay que recalcarlo, lo que estamos viendo en Ucrania no es una guerra de Ucrania contra Rusia o de Rusia contra Ucrania, es una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, que no es lo mismo. Es decir, y lo que nos estamos dando cuenta es que, bueno, pues que desde el punto de vista de la capacidad industrial que ahora mismo tiene, militar industrial, que tiene Europa, no es comparable con la que tiene Rusia. Es decir, al mismo Rusia les da mil y un vueltas en temas de munición o en temas de drones. Un ejemplo simplemente. Ahora mismo, por ejemplo, Helsing, que es una de las empresas líderes del mercado de drones europeo, los ucranianos les han dicho que eso que les estaban vendiendo es una porquería, y son los ucranianos los que están viniendo a Europa a enseñarles a los europeos cómo se tienen que hacer de fabricar los drones, porque ellos tienen experiencia de combate y en Europa no se enteran. No, es decir, aquí Europa, tenemos que tenerlo claro, Europa desde el punto militar es un enano, pero aunque se gaste los 800.000 millones estos de von der Leyen, que una parte irán a los bolsillos de los eurodiputados, de la Comisión Europea, ya sabemos el grado de corrupción que tiene la élite europea actualmente, pero esto no va a convertir a Europa en un líder militar mundial. Esto es inviable, vamos a ver, es que esto lo sabe Estados Unidos desde y con esto ya me callo, desde la guerra de Kosovo. Europa, desde el punto de vista militar, no sirve absolutamente para nada. Tener que lidiar con veintitantos socios, cada uno con sus reglas de combate, cada uno con sus prioridades, hacía que los norteamericanos perdieran más tiempo en las reuniones que tenían con sus socios de la OTAN que en bombardear a los serbios. Es decir, es que esto lo saben desde aquello. Por eso cuando llega el 11 de septiembre y quieren activar el artículo 5, llega a Estados Unidos y dice, no, con ustedes no, que no quiero. Es decir, que no me sirven para nada, que son una rémora. Europa no sirve. Es decir, Europa militarmente, ni militar, ni económica, ni políticamente pinta ya nada en el mundo. Y esto es un hecho incontestable e irreversible. Nos guste o no. Yo soy europeo, pero ¿qué se le va a hacer? Pues Luis, lo mismo te quiero preguntar, ¿qué opinas de estas declaraciones de Mark Rutte después de que la semana pasada negociara en nombre de la OTAN, ¿no? En este caso en nombre de Dinamarca por Groenlandia, y ahora, bueno, pues diciendo algo así como que los europeos tenemos que dejar de seguir soñando, que somos dependientes de Estados Unidos? Claro. A lo mejor ha llegado el momento de dejar de serlo, ¿no? También es verdad, nuestras capacidades son las que son limitadas, pero aquí el que está planteando ciertas cuestiones es Estados Unidos. El que quiere dinamitar la Alianza Atlántica es Estados Unidos, no es Europa, y tampoco es Canadá, porque Canadá es otra parte implicada, es otra X en la ecuación. Quien está poniendo un montón de impedimentos a que haya iniciativas de la OTAN que vayan prosperando es Estados Unidos, y estamos viendo ahora con el caso de Dinamarca. Yo siempre lo he dicho, es momento de que Europa no rompa con la OTAN, porque al final yo creo que es un mecanismo útil y necesario para la cooperación transatlántica, pero sí que ha llegado el momento ya de que Europa se haga mayor y empiece a construir algo similar a una Unión Europea de la Defensa. Es verdad, como decía Fernando, que tenemos un problema, pero es que es el mismo problema que tenemos en política exterior, que tenemos en cuestiones cuando hay que negociar o cuando hay que reformar el tratado. Y es que somos 27, cada uno mirando hacia una dirección, con unos intereses que no son 27, porque podemos multiplicarlo en función de las alternancias que ha habido en el poder. No es lo mismo que en Hungría, en Polonia o en Francia gobierne un partido o gobierne otro. Podemos encontrar un posicionamiento casi diametralmente opuesto, y a partir de ahí entender que Europa debe procurar esa seguridad con países que van a intentar siempre arrimar el aspa a su sardina, llevar la voz cantante, sobre todo los grandes. Aquí Francia seguramente diría, ojo que soy el único de la Unión Europea que tiene armamento nuclear y en un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero creo que esto a Alemania no le haría mucha gracia, porque también intentaría dirigir la orquesta, pero aquí entraría nuevamente el miedo de ese fantasma del siglo pasado. Es decir, que tenemos
una Macedonia, un tutti frutti bastante considerable, pero no sé cómo, porque no es fácil y quizá no haya una única respuesta, si es que la hay, pero los europeos debemos de procurar cada vez más no romper lazos, insisto, pero sí armar nuestra defensa en base a nuestros propios intereses, entendiendo que igual que hemos construido un mercado y que ese mercado nos ha sido beneficioso dentro de sus limitaciones para conseguir ciertos objetivos, ¿por qué no vamos a intentar hacer algo de manera paralela con la defensa? Y si Canadá quiere participar o cualquier otro país, y aquí incluyo a Estados Unidos, quiere seguir acompañándonos, bueno, pues bendito sea, pero mientras tanto yo creo que no podemos fiar toda nuestra seguridad, poner en juego nuestros intereses en manos de los designios políticos de Washington, porque hoy tenemos a Trump, antes teníamos a Biden. Biden tampoco es que fuera un europeísta convencido, porque bueno, pues daba una de cal y una de arena, sobre todo en algunos momentos en los que tenía que preservar el legado de Donald Trump, pero disfrazado de cultura woke o pintado del azul demócrata. Pero yo creo que ahí es donde estamos. Ese es el debate que tenemos los europeos y ese es el dilema que tenemos no ahora sobre la mesa, lo hemos tenido durante muchos años. Lo tendremos posiblemente con mayor intensidad en lo que queda de esta década y la década siguiente, porque el mundo está en completa transformación. Estamos viendo ese reequilibrio a nivel global y Europa, si quiere pintar algo, pues tendrá que avanzar hacia esa autonomía estratégica de la que ya se lleva hablando casi más de 10 años, ¿no? Y a partir de ahí ir encontrando el lugar de Europa en el mundo, teniendo como en cuenta las limitaciones de Europa. No estamos hablando de la Europa del siglo XIX con colonias en todos los continentes o con todos los continentes excepto América ya a partir de un determinado momento sometidos a su dominio. Europa tiene que ser consciente de que no es una potencia demográfica, porque China lo es, la India lo es, quizá Estados Unidos podría ser incluido también, pero más ligado a su capacidad política, de influencia, etcétera, etcétera. Europa, en todo caso, puede desempeñar un papel mucho más modesto, pero es verdad que haciendo un análisis DAFO, como harían los economistas, de nuestras debilidades y nuestras fortalezas, Europa es ante todo un poder civil. Es una potencia comercial, es una potencia que es el primer mercado a nivel mundial. Tenemos ese espacio y ahí es donde tenemos que encontrar nuestro potencial y focalizarnos en él. No podemos luchar en ligas en las que no estamos ni siquiera en primera o en segunda, estamos mucho más abajo, ¿no? Y una vez que seamos conscientes de nuestras bondades, pero también de nuestros defectos, podremos empezar a focalizar todo esto. Pero yo insisto en que la defensa es la gran cuestión que tenemos a día de hoy los europeos y que desgraciadamente, salvo que me equivoque, pues no vamos a ser capaces de resolver porque hablamos con 27 voces, no en diferentes idiomas, porque nos podemos entender en ese sentido, pero en nuestros intereses sigue la mentalidad nacionalista en lugar de esa comunitaria que quizá debería imperar más de lo que hace. Bueno, pues esa es sin duda la gran cuestión, la gran debilidad en Europa. Carlos, ¿cómo valoras tú estas palabras por parte de Rutte? Sí, me parece que está silenciado. A ver. Perdón, me ceñiré un minuto, ha sido culpa mía que como estoy tosiendo le había dado el botoncito. El tiempo de Europa ha pasado. Europa desde el año 45 se entregó a que la defensa de Europa una parte, la parte occidental se entregó a que lo hiciera Estados Unidos, la otra parte se entregó a que fuera la Unión Soviética, desaparecida esta, se ha entregado toda Europa a que sea defendida militarmente por Estados Unidos, y Europa se ha dedicado a cosas tan profundas y maravillosas como a defender los derechos de que Paco se sienta mujer. De ahí no sale y no nos interesa ninguna otra cosa. La solución, indudablemente, la solución pasaría, y acepto que me disparen en las redes, a una cosa que se intentó y que lo intentó Rusia, que es crear el eje París-Berlín-Moscú. Rusia quiso incluso meterse en la OTAN, pero este eje es inviable a los ojos de fortísimos intereses europeos y desde luego a Estados Unidos. Que se pregunte España, porque todos los análisis que hacemos del mundo es para el bien de España, o eso querría yo pensarlo, menos para aquellos que sirven para agentes extranjeros. ¿Qué nos beneficia a nosotros que nos defienda una organización como es la OTAN o nos defienda a Estados Unidos cuando las plazas españolas de Ceuta y Melilla, que son las que corren peligro, no están bajo el paraguas de esa defensa? Sobre eso es sobre lo que tendríamos que trabajar.
Bueno, pues Europa, que tiene mucho que trabajar, mucho que reflexionar también ante estos vaivenes de Donald Trump. Nosotros nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Carlos, Fernando, Luis, muchas gracias por estar por aquí. Buenas tardes. Un abrazo. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida miramos al cierre de los mercados europeos. Ponemos el foco también en declaraciones por parte de Claudia Sheinbaum. Una pequeña pausa y enseguida más información. Negocios Televisión.